Roberto Herrera es el presidente de la Cámara Americana de Comercio, está aquí con nosotros y por supuesto le agradecemos que haya aceptado esta invitación, bueno, para conversar de temas importantes para el país. Saludos Roberto y bienvenido al espacio. Saludos Héctor, muchas gracias por la invitación. Cómo no, cómo no. Bueno, Roberto, un poco, ¿cómo ha visto en medio de ya prácticamente una pandemia que aquí se tiene controlada y casi en el hemisferio occidental, el comportamiento de la economía, pero además en ese contexto en que hay ya un respiro de recuperación, entonces entra esta guerra en Europa, la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo piensa que está resistiendo la economía? O qué, o sea, lo que quiero decir, todavía con la debilidad de la pandemia, y entonces entra este escenario. ¿Qué es lo que ustedes ven como representante del sector empresarial? Bueno, en realidad esta pandemia en primer lugar pues afectó todo el buen desenvolvimiento del país en lo que tiene que ver con materia de turismo, por ejemplo, que como todos recordarán pues tuvimos un impacto muy fuerte en el sector, un sector que por dicha ya está en proceso de recuperación y que esperamos que logre alcanzar esa plena recuperación lo antes posible. No bien pensábamos que estábamos saliendo de esta situación y si bien ya veíamos amenazas de factores externos a la economía dominicana, como las fluctuaciones de los precios de los diferentes combustibles, por ejemplo, inflación importada, pues ya veníamos ciertas amenazas. Y ciertamente esta invasión de Rusia a Ucrania, pues ha venido a generar una volatilidad aún más en el mercado, lo que ciertamente es de preocupación. Por dicha, las autoridades monetarias y fiscales han tomado el toro por los cuernos y han tomado medidas importantes para tratar de hacerle frente a esa situación. No obstante, nos toca a cada uno pues tomar las medidas correspondientes en sus empresas, sus sectores, para hacerle frente a un enemigo que no es culpa de nadie, que no es algo que nosotros queríamos, sino que sencillamente dependemos al ser una economía abierta de lo que ocurre alrededor nuestro y sobre todo una economía que no es productora de petróleo. No, aquí no hay reservas de petróleo en cantidad probada suficiente, como sabemos se ha dicho que hay rasgos de que pudiese haber, pero todavía No tenemos no todavía. tenemos eso certificado, validado, y por ende, pues toda la economía depende de algún tipo de derivado del petróleo para el proceso productivo, la generación eléctrica, el transporte. Y ciertamente estos vaivenes que han tenido los precios internacionales, pues nos impactan negativamente a nosotros como país y por eso se ve aumentos importantes en todo lo que tiene que ver con los rubros productivos, debido principalmente a algo importado ajeno a nosotros. Y bueno, eso es un tema de preocupación y que constantemente pues todos los sectores estamos trabajando para ver cómo se le hace frente y esperando que este conflicto pues cese y que las aguas vuelvan a su nivel y que el mundo vuelva a retomar la senda del crecimiento que venía ya recuperando, porque hemos visto también con preocupación como en China recientemente vuelven a cerrar por tema de brote de COVID, ¿no? Entonces son cosas que no nos dejan pues estar aburridos, vamos a decir así. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y entonces estos obviamente tienen incidencias en costos de producción y ahí siempre está latente el tema de lo que puede pasar con los precios de los bienes y servicios que consume el ser humano. Es correcto, sí, es así, una relación directa que viene a impactar. Por eso el gobierno dominicano también ha tomado medidas de ayuda a los que más lo necesitan para aumentar los diferentes tipos de subsidios en algunos de estos rubros que tanto impactan a la canasta familiar. Y desde el punto de vista del sector privado, pues también se han hecho esfuerzos para ser más eficientes en la producción y buscar la manera de evitar que estas alzas pues sean descontroladas dentro de lo que tiene que ver con lo que está bajo los controles de las empresas, ¿no? Cómo buscamos nosotros formas de tratar de hacerle frente
a esta ola de volatilidad que nos está trayendo el mundo y del cual República Dominicana no escapa. ¿Cómo no? Y una de las cosas que se ha discutido justo con respecto a al tema de la inflación es si República Dominicana pues ha estado liderando ese aspecto negativo para los consumidores, sobre todo en la región. ¿Ve algún componente de que República Dominicana aparezca entre los primeros 4 lugares de más inflación? Sobre todo estamos hablando del pasado año. Es prematuro decirlo. No tengo una Okay. respuesta, no tengo una respuesta concreta. Creo que es un momento todavía prematuro. Yo soy un eterno optimista y espero que este tema sea pasajero y transitorio y que volvamos nuevamente a lograr pues los niveles macroeconómicos a los cuales estamos acostumbrados y que no nos veamos impactados por más allá del corto plazo de esta situación. Ya, ya. Dentro de las medidas que ha adoptado el gobierno está el componente tasa cero y hay algunos sectores productivos del país que han estado pues advirtiendo que quizás eso puede afectar a ese sector. De hecho, he visto pues declaraciones de los altos ejecutivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. ¿Qué conoces sobre esa situación? Sí, hemos visto en los medios como los sectores están solicitando que se analice y se considere bien qué es lo más favorable, si tomar esa medida que se está sugiriendo, proponiendo, o buscar algún otro mecanismo. Pero yo no tengo una opinión acabada del tema porque no es mi ¿Cómo no? sector en ¿Cómo no? particular. ¿Cómo no? ¿Cómo está viendo la relación en materia, cómo está el comportamiento con Estados Unidos de nuestro intercambio comercial? ¿Cómo estamos en importación? ¿Cómo estamos en exportación? ¿Crees que hemos aprovechado el potencial del tratado de libre comercio? Me gustaría pues que nos ayudara a entender cómo marcha eso. Totalmente, las relaciones con Estados Unidos y República Dominicana son sumamente importantes, no, por eso son nuestro principal socio comercial. En ese sentido, República Dominicana ha podido aprovechar el tratado aumentando sus exportaciones, facilitando el comercio con Estados Unidos ante todo aquel exportador o productor nacional que quisiese aprovechar ese gran mercado. Definitivamente hay un déficit, sencillamente por el tamaño. Claro. Desde el punto de vista de importaciones, pues nosotros importamos mucho más de lo que exportamos hacia ese gran país, que es mucho más grande que nosotros, con una población pues también cientos de millones de veces más que nosotros. Y en ese sentido, pues lo que nosotros vemos con Estados Unidos es una relación donde siempre nosotros estamos beneficiándonos como país por varias razones. En primer lugar, ya mencioné el tema de las exportaciones, es nuestro principal mercado de exportación. En segundo lugar, pues sabemos que tenemos la segunda capital dominicana, pues está en ese gran país. Tenemos más de 2 millones de dominicanos residiendo en Estados Unidos, ya sea que sean nacionalizados o de origen dominicano, los cuales envían sus remesas, que el año pasado superaron los 8.000 y pico de millones de dólares. Esto ayuda mucho al ingreso de divisas del país. Y en tercer lugar, y no menos importante, pues es lo que representa el turista americano para República Dominicana, que un 40 y tanto % de los turistas que nos visitan, pues vienen de Norteamérica. Y lo vimos en la pandemia, como Estados Unidos, sus ciudadanos tenían restricciones para entrar a ciertos países en el mundo que tradicionalmente pues quizás se podían ver como competencia a la República Dominicana, pues nosotros nos beneficiamos como país abriéndole las puertas por el gran manejo que tuvieron nuestras autoridades y el sector privado de la mano del gabinete del sector turístico, donde está el sector privado y el sector público. Pues ese gran manejo generó confianza y permitió que los turistas de Estados Unidos pues nos visitasen, y eso ayudó mucho en el proceso de recuperación y de mantenimiento. Entonces yo diría que están esos tres pilares, amén de un sinnúmero de lazos culturales, sociales, políticos, deportivos, etcétera, que nos unen. Ayer veíamos cómo se ordenaba un obispo de la religión católica de origen dominicano en el estado de Nueva York. O sea que cada vez vemos
como esta relación sigue fortaleciéndose y es natural, nuestra cercanía geográfica, nuestra tradición democrática, nuestra estabilidad, pues se alinean con los valores y principios de ese país. Yo digo porque a veces hay personas que entienden que sobre todo para un tipo de consumo de carácter cultural, quizás no estamos explotando al máximo eso que tú hablas de esos 2 millones de dominicanos que residen en Estados Unidos y que mantienen inclusive el consumo muy parecido a lo que es aquí la República Dominicana. No sé si falta algún tipo de estrategia para llegar más a esa población y nosotros sobre todo con productos de origen agrícolas y pecuarios, y quizás producir y tener la calidad suficiente en materia de los controles que exigen las autoridades norteamericanas para poder accesar más a ese mercado, que es una especie de mercado cautivo de consumo cultural, si se puede decir. Sí, sí, ciertamente hay oportunidades y hay que continuar trabajando para maximizar esas oportunidades. Yo creo que ahí hay una oportunidad, valga la redundancia, de cerrar estrategias de qué más se puede hacer para acceder a ese mercado. Ciertamente hay situaciones o restricciones como la que ha mencionado, pero esas se pueden superar. Entonces, de verdad que hay una oportunidad, en mi opinión, para seguir viendo qué necesitamos, qué barreras necesitamos tumbar, si es que las hay, y poder seguir accediendo, porque los dominicanos queremos nuestro producto y queremos poder acceder a lo mismo. Claro. Y en el campo de las inversiones norteamericanas aquí en el país, ¿cómo vamos al margen de lo que pues ya conocemos y que pudiésemos, inclusive que el propio Tratado de Libre Comercio, pues pudiésemos convertirnos en un centro aquí en el Caribe de muchas iniciativas empresariales de inversionistas norteamericanos? Estamos aprovechando eso al máximo, necesitamos ampliar más esa oferta geográfica, de relación comercial y todo eso. Sí, mira, nosotros en la Cámara tenemos un comité de facilitación de comercio que justamente trabaja estos temas, lo trabaja también en una mesa de trabajo sentado con diferentes actores del gobierno nacional, sobre todo los actores que tienen que ver con los temas de comercio per se, lo que tiene que ver con aduanas, por ejemplo, ¿no? Para facilitar esa entrada y salida de productos. Y ciertamente República Dominicana ha sido un gran beneficiario de los temas logísticos que han afectado al sector comercio, sobre todo de cara a Estados Unidos, la necesidad de ellos no depender tanto de cadenas de suministro o de productos que vienen de lugares distantes y acercarlos más a sus costas, como se conoce en inglés el famoso nearshoring, ¿no? Donde esa producción se mueve a lugares más cercanos a Estados Unidos desde Asia, que presenta varios retos, como el tema de disponibilidad de los barcos para poder transportar las mercancías, que vimos que se vio impactado, el tema costos, que ya no es tan barato como tradicionalmente se veía. Entonces ahí hay una oportunidad que ya hay empresas norteamericanas que han venido capitalizando también junto en sociedad con empresas norteamericanas, como nosotros seguimos aprovechando esta cercanía geográfica y las facilidades de infraestructura que tenemos en puertos, aeropuertos, naves de zona franca o zonas francas en particular, donde nosotros podemos pues brindarle a esos inversionistas las facilidades necesarias para ellos instalarse acá, acercarse a lo que es Estados Unidos y desde acá entonces suplir las necesidades de sus clientes en ese país. Como no, uno de los temas que siempre Estados Unidos le preocupaba, pero que aparentemente estamos dando algunos pasos en ese sentido, es la parte de la transparencia. Aquí pues se quejaban de algunas trabas burocráticas que a veces se convertían más bien en quizás algo para obstaculizar o para generar algún tipo de ciertos visos de corrupción. Eso eran unas denuncias constantes que habían estado haciendo autoridades, sobre todo aquí norteamericanas, representaciones y cosas así. Pero aparentemente es un clima que se está distendiendo en eso. ¿Qué beneficio le ves en ese sentido?
Sí, definitivamente esas prácticas o esas barreras pues no son recomendables para ningún país que quiera atraer inversiones. Nosotros en la Cámara no hemos recibido ningún tipo de reclamo o de queja, por lo menos que yo tenga conocimiento. Ya. Y de hecho nosotros somos parte también de una mesa de trabajo con el gobierno dominicano que se llama Burocracia Cero, que justamente lo que hace es tratar de identificar aquellos trámites, aquellas barreras que puedan existir en los procesos de permisología sobre todo, para reducir los tiempos y ser más eficiente en ese tipo de procesos. ¿Cómo no? En el plano inmobiliario, las inversiones del sector turístico, antes había ciertas quejas, sobre todo para eh, garantía de títulos y todas esas cosas. Siempre el registro inmobiliario existía algún tipo de inconveniente y hablo generalmente para para la inversión en el sector turismo. Eso ha avanzado ya, eso. Ha avanzado, es innegable que ha avanzado, siguen sus retos, obviamente. Ahora se está trabajando y es lo que hemos visto y de hecho hemos visto cómo tradicionalmente en el sector turístico pues las inversiones eran más europeas, de procedente de España, por ejemplo. Ya eso se ha ido diversificando y concentrándonos más en lo que es Estados Unidos, pues ya se ven marcas que en el pasado no estaban en el país y que hoy día estamos viendo no solamente en la zona turística per se, sino también en algunas de nuestras ciudades como acá en Santo Domingo, la marca Marriott, la marca Hyatt, la marca Hilton, Homewood Suites, Hampton Inn, son marcas que no se veía, Hyatt en la zona turística y otras marcas más que en el pasado pues no teníamos presencia y que hoy día sí vemos como más marcas de procedencia norteamericana, pues la estamos viendo instalarse en República Dominicana. ¿Cómo no? Bueno, pues voy a solicitar el permiso de Roberto Herrera, que es el presidente de la Cámara Americana de Comercio. Vámonos a una pausa y ya regresamos con los minutos finales de esta entrevista. Bueno, continuamos aquí con esta entrevista con Roberto Herrera, presidente de la Cámara Americana de Comercio. Los tres, sin quizás las tres economías un poco más estable y se podría decir inclusive de un afianzamiento del sistema democrático en la región de Centroamérica y el Caribe son República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Justo los tres actuales presidentes, conjuntamente con Estados Unidos, pues se han formado una especie de alianza que se denomina precisamente Alianza para el Desarrollo en Democracia. Ya se han presentado tres cumbres, la primera en Panamá, la segunda aquí en República Dominicana en Puerto Plata y recientemente se acaba de llevar a cabo en San José, Costa Rica. Eh, lo que quisiera saber es cuáles son las oportunidades reales en términos de inversión, en términos de desarrollo, en términos de generación de empleos y sobre todo con el impulso, y volvemos al caso de Estados Unidos, con el impulso de la principal potencia económica del mundo. ¿Cómo lo ven ustedes como Cámara Americana de Comercio? Bueno, no solo lo vemos, sino que nos consideramos actores de primer orden en este esfuerzo por parte del sector privado junto al liderazgo del presidente fundador de esta iniciativa, que es don Samuel Conde. En realidad han sido 4 cumbres. La primera cumbre tuvo lugar en Nueva York, en el marco de las Naciones Unidas, cuando los presidentes Abinader, Alvarado y Cortizo se reunieron en el marco de la Asamblea Anual General de las Naciones Unidas. Y se comenzó a conversar este tema que fue realmente trabajado por los ministros de Industria y Comercio de los 3 países y del ministro de Relaciones Exteriores, los ministros de Relaciones Exteriores de los 3 países. Esto en realidad ha sido una iniciativa que nace en República Dominicana y que recibe el concurso
y el beneplácito de las autoridades de los Estados Unidos y también de dichos países, tanto Costa Rica como Panamá. Cuento largo corto, acabas de decir lo que ocurrió en San José, Costa Rica, donde fue la cuarta cumbre y donde ya se firmaron acuerdos concretos de qué queremos llevar hacia la Cumbre de las Américas, que va a ser en Los Ángeles en el mes de junio. Y por ahí también mencionar que se lanzó el Consejo Empresarial de los tres países, del cual la Cámara Americana es parte también, signataria del mismo. ¿Qué se busca? Pues para los que no lo sepan, República Dominicana, Panamá y Costa Rica representan el tercer socio comercial de Estados Unidos si nos unimos los tres, con una población que llega quizás a los 20 millones de habitantes. En la región, por supuesto. Para que sepan, en la región, para que puedan comparar, los otros dos son Brasil y México. Brasil con 100 y pico de millones de habitantes y México también con una cantidad de millones de habitantes significativa, con la adición de que México está o hace frontera con Estados Unidos, lo que facilita también el comercio con ese país. O sea, estamos por encima de Sudamérica. Estamos por encima de Chile, de Argentina, de Colombia, de países más grandes que evidentemente nuestros tres países y con más habitantes también. Entonces yo creo que eso es un punto relevante. Lo otro que ha ocurrido es que estos tres países comparten una tradición de estabilidad política, de estabilidad económica y de principios y valores relativamente similares entre los tres. Y por igual también que han sido tres países que han permitido pues lo que tiene que ver con el comercio internacional y las facilidades para que empresas norteamericanas se instalen en estos tres países, cada uno con sus diferentes atractivos. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica tuvo por muchos años un liderazgo con el tema de tecnología, por eso está esta empresa norteamericana Intel instalada allá, pero República Dominicana por su lado ha evolucionado y ahora está fabricando dispositivos médicos de última generación que se fabrican acá. Escucharon, por ejemplo, una empresa norteamericana que hace las pruebas COVID acá en República Dominicana y que se exportan desde una zona franca dominicana. Y el caso de Panamá, pues el tema logístico con el canal y el aeropuerto, que es el hub de las Américas en lo que tiene que ver con aviación, pues presenta ese panorama y ahora los tres, cada quien puede maximizar y explorar estas oportunidades también, que es lo que estamos haciendo. Nosotros calculamos que en República Dominicana, gracias a esta alianza y este acercamiento con Estados Unidos, que nos ve como su socio confiable y que no le llevamos problemas, pues pudiese generar al país unos 500.000 empleos. Al país, a República Dominicana. Si nosotros, por ejemplo, nos concentramos en generar la infraestructura para facilitar los espacios a estas compañías que están hoy día en Asia y que vengan a República Dominicana a fabricar los productos desde acá. Esa posibilidad existe, no diría que es de la noche a la mañana, no, claro, pero de pronto quizás vamos a hablar los próximos 6 años, 7 años, algo así, si se dan esas condiciones. Por igual para Costa Rica y para Panamá, pues también existe en los niveles de especialización y de atractivo que puedan tener esos países, pues la posibilidad, que es lo que se busca, de generar empleos de calidad y empleos formales, que es lo que estamos tratando de buscar con esta alianza, amén de la consecuencia de crecimiento económico que todo esto traería para nuestras economías. ¿Cómo no? Y entonces parte de la estrategia que se tiene previsto de cara a la cumbre de las Américas en Los Ángeles es más o menos ya ir con propuestas comunes de los tres países en esa dirección. Sí, lo que se busca es tomarnos estos meses que quedan antes de la cumbre para ir con solución, bueno, quisiera decir, con propuestas concretas, como bien decía Héctor, de cara a Estados Unidos, que se ha sumado entusiastamente en el último mes a la alianza. Ya ahora la alianza es Alianza en Desarrollo para la Democracia. Perdón, lo dije al revés. Alianza para el Desarrollo en Democracia. De los tres países, pues ahora se suma, se dice Alianza en Desarrollo para los países en democracia, sí, más Estados Unidos. Okay. O sea que ya no solo es Costa Rica, Panamá y República Dominicana, sino que también se suma Estados Unidos a esta alianza,
donde también el sector privado de los Estados Unidos va a tener un rol importante de la mano con nosotros, porque al final ese sector privado es que va a ver en nuestros países las oportunidades que existen para ellos instalar sus fábricas, sus empresas en nuestros países y que podamos aprovechar pues esta cercanía con Estados Unidos y demostrarles que es mejor negocio hacer negocio con estos países, que estamos cerca, pero que también utilizamos muchos más insumos producidos en Estados Unidos, que a la vez generan más trabajos en los Estados Unidos, generan más ingresos para los Estados Unidos. Es decir, que es ganar-ganar para todos los que estamos en esta alianza, que me confundo porque tiene sus siglas en inglés. Alianza para el Desarrollo en Democracia, lo que pasa es que tú lo piensas en inglés. En inglés cuando uno se confunde. Pero de eso es, yo creo, tenemos mucho optimismo con esto y pensamos que esto va a ser muy significativo para nuestros países y quién diría quizás otros países que se puedan sumar más adelante. ¿Cómo no? Entonces por eso ya y el más Estados Unidos, por eso fue que después de la recién pasada cumbre en Costa Rica vimos un mensaje en ese sentido de Kamala Harris, la vicepresidenta norteamericana, así es. Impulsando y hablando y diciendo, bueno, que están a la espera de esa sinergia y de aportar y de todo eso. O sea, eso fue en el marco ya de esta... en el marco de la cumbre, pues la vicepresidenta Harris mandó un mensaje que es un espaldarazo, pero antes de eso lo había hecho el presidente Biden. Sí, claro. En su discurso del 10 de diciembre, justo concluyendo la cumbre en Puerto Plata. Él hizo mención a esta alianza y saludó a los países que la componen. Y hace unas 2-3 semanas, pues el canciller dominicano junto con sus contrapartes de Panamá y de Costa Rica sostuvieron una reunión con el secretario de Estado Blinken, donde también se reafirmó y se reiteró este respaldo, y de ahí viaja una delegación de alto nivel de funcionarios de los Estados Unidos a participar en la cumbre, porque en el pasado, las otras 2 cumbres anteriores, no había presencia de los Estados Unidos. Ya ahora, de manera concreta y de un gran respaldo, pues tuvimos esa presencia y ese mensaje que mandó la vicepresidenta Harris, que creo que ustedes han visto ya. Sí, claro, claro. Ahí quizás ya esto es al margen de lo que pues tienen ustedes como sector privado dentro de las iniciativas. Es el componente de que quizás estos países han hablado de la necesidad también de crear una especie de fondos para soportar a estas economías en medio de toda esta crisis que se han generado. Inclusive probablemente se le plantea al presidente Biden. Vi una entrevista que el presidente Abinader tuvo con el periodista Oppenheimer, en el sentido de que, bueno, el peso que está representando sobre todo a los países importadores netos de petróleos y sus derivados y todo lo que ha pasado con lo que hablamos en el primer segmento, el tema de la pandemia y ahora el tema del impacto de la invasión rusa de Rusia a Ucrania y todo lo que nos golpea, que también pues puede existir quizás algún tipo de fondos para ayudar a estas economías más allá de la propia inversión. No sé si ha conocido, si ha visto alguna estrategia en ese sentido. Sí, fue uno de los planteamientos que hicieron los 3 presidentes, aunque el presidente Abinader llevó la voz cantante sobre el tema del impacto negativo que está teniendo esta volatilidad de los precios de los combustibles, que definitivamente nos impacta, valga la redundancia, negativamente al país. Y en ese sentido se conversaron de varias ideas que están siendo estudiadas entre los diferentes ministros de Hacienda, porque participaron también por primera vez los ministros de Hacienda de los 3 países. Y se están buscando pues opciones para hacerle frente, sobre todo a estos choques coyunturales que ocurren. A ver cómo se crea alguna especie de fondo de compensación o algo que pueda permitir hacerle frente a estas situaciones que son ajenas a los 3 países y a los países que dependan de otro país para el tema de sus necesidades de combustible, de sus necesidades
de hidrocarburos. Cómo no, sabemos que ya tiene que irte, Roberto. No. Entonces, finalmente hay una gran expectativa. Las otras cumbres anteriores han sido importantes, pero con esta novedad ya de esta alianza entre los tres países más Estados Unidos, en la propia situación económica que se vive en el mundo, de pandemia y de guerra en Europa, ¿cree que podríamos tener, sobre todo para la región, para la República Dominicana, importantes pues noticias de esa cumbre de Los Ángeles? ¿Cuáles son tus expectativas como presidente de la Cámara Americana, que obviamente son las expectativas de todo el sector empresarial en ese sentido? Mis expectativas son sumamente optimistas. Yo considero que se presenta una grandiosa oportunidad para el país y los países que somos miembros de esta alianza. Y estamos confiados de que en esa cumbre llevaremos propuestas concretas y que las mismas permitirán pues, lograr los objetivos de atraer más inversión y de generar mucho más empleo del que hoy día estamos generando de una manera más acelerada, por la gran oportunidad que representa para las empresas que quieran hacer negocio con Estados Unidos o empresas norteamericanas que quieran traer su producción a las costas cercanas a Estados Unidos, como el caso de República Dominicana, Panamá y Costa Rica, pues que vean en nosotros ese aliado confiable para lograr ese objetivo. Además, es un apoyo también del gran socio y aliado a estas democracias, ¿verdad que sí? Que nos hemos mantenido en elecciones constantes, en el fortalecimiento, aún con ciertas debilidades, pero avanzando dentro de lo que es el sistema democrático. Es así, es un gran espaldarazo y es lo que uno esperaba de un socio aliado como es Estados Unidos, ¿no? No esperábamos para menos de que se comportaran de esa forma, porque es la forma en que nosotros siempre como país pues nos hemos comportado también, maximizando esa relación de una manera positiva, fluida y ganar para ambos. ¿Cómo no? Bueno, pues muchos éxitos, gracias por participar aquí en el espacio. Ojalá que cuando concluya cuando se dé la cumbre y cuando pues venga, que podamos compartir los resultados, las concreciones de muchas cosas. Aquí, bueno, mira las expectativas, si se concretizaron, si vamos a avanzar en todo esto, porque bueno, mientras generemos oportunidades de trabajo, que es la única manera de superar todo este tema de pobreza extrema y de marginalidad, es como tú dices, ganar. Así es. ¿Cómo no? Bueno, pues te agradezco. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.